El tema lo tenemos en el Salmo 112, verso 1 y verso 2. Dice: la generación de los justos será poderosa en la tierra. Eso quiere decir que para empoderar debemos de entrenar bien a nuestra generación. Y esto significa que respondamos bien a lo que Dios nos ha comisionado a hacer. Si yo soy pastor, debo de ser un pastor que honre a Dios. Si soy un papá, tengo que honrar a Dios. En mi matrimonio como cónyuge, debo de darle el honor a Dios. En cada área hay un perfil de valores que van a permitir empoderar a nuestra generación. Eso quiere decir, como lo enseña John Maxwell, un entrenador de líderes, dice así: cuando un líder tiene una capacidad de un 90%, puede entrenar a sus pupilos hasta ese nivel. Pero si un líder tiene la capacidad hasta un 50%, jamás sus pupilos van a ser entrenados a un 60%. Porque la capacidad que tenemos nosotros es que podemos levantar y empoderar a otros. Y el poder de Dios quiere empoderar a nuestra generación. Pero la exigencia está en nosotros. Si usted es un líder como padre, un líder como emprendedor en la empresa, en el comercio, en el área que Dios nos haya puesto, debemos de empujar rebasando nuestros propios límites. Debemos de romper nuestros récords. Eso significa, debo de tener una actitud de honrar a Dios, porque hay una base de requisitos para poder lograrlo. Y aquí lo vemos. ¿Qué tipo de persona puede lograr alcanzar un empoderamiento? O sea, dejar una buena herencia a su familia. Y esto me gusta mucho porque nosotros venimos de dos familias, la de mi papá y la de mi mamá. Quiere decir que somos el resultado de las costumbres de dos tipos de familia que no son iguales. Dicen que cuando alguien se casa con dos familias. Eso significa las costumbres de la familia donde fue criado y la costumbre de su cónyuge de la familia donde él fue criado. ¿Y qué tenemos que hacer? Sacar lo mejor de esas dos familias, todas las cualidades, y eliminar los defectos y errores. ¿Por qué digo esto? Hay un texto en Jeremías que dice: si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Dios no nos va a quitar lo bueno que tenemos, Él va a arrancar lo malo que nos está dañando. Por lo tanto, las cualidades y todo el perfil positivo que tenemos, celebrémoslo, pero luchemos contra los malos hábitos, luchemos contra las malas actitudes. Dice Zig Ziglar: el hábito es el esclavo de los triunfadores, pero es el verdugo de los mediocres. Las personas que dicen: yo no voy a cambiar, yo nací así, yo no puedo, nunca lo van a lograr. Pero se levanta una generación como la de nosotros que dice: todo lo puedo en Cristo, Él me va a fortalecer para hacer los cambios. Voy a ser diferente y mejor cada día. Y esa actitud del Espíritu de Dios dentro de nuestra vida nos enseña a tomar lo mejor que Dios tiene para nosotros. Dios tiene muchas cosas positivas que Él va a trabajar en nosotros. Me regalaron una agenda y dice la parte de atrás: no voy a dejarte a ti hasta que haga todo lo que he prometido hacer contigo. Y yo le digo amén al Señor. Por lo tanto, si hay alguien que dice: yo ya no tengo futuro, al contrario, hoy es tu día para comenzar a ver aquellas cosas que Dios ha planeado para tu vida. Si el pasado te quiere agarrar, suéltate de ese pasado y alcanza lo mejor que Dios tiene para ti en el presente y en el futuro. Salmo 112, versículo 1 y versículo 2. Qué felices. Primero dice: alabado sea el Señor. Qué felices son los que temen al Señor. ¿Cuál es el punto más grande de la realización del ser humano? Hacer actos correctos.
Qué bien se siente uno cuando toma la actitud adecuada. Es que hay un placer interno cuando hacemos lo que realmente fuimos creados para hacer. Por ejemplo, si un carro de carrera lo llevamos a una autopista, piense en un Porsche, en un Lamborghini, de esos que el motor ruge. Ese carro no es para andar en calles parchadas con huecos, no, esos carros se hicieron para la autopista, para que lo acelere uno. Nosotros fuimos creados para hacer el bien, para vivir en el bien y para disfrutar ese bienestar. Qué felices somos haciendo la voluntad de Dios, y a nuestro Padre le place darnos el reino de los cielos. Dice el libro de San Juan capítulo 16 verso 24: hasta ahora nada habéis pedido, pidan para que vuestra felicidad se complete. Cuando una persona quiere ser mejor cada día, está actuando correctamente. No nos cansemos de ser mejor cada día. Eso se llama una vida de perfeccionamiento, de mejoramiento. Avanzar en la vida significa que cada día supero y mejoro en mi manera de vivir. ¿Por qué? Aquí lo vamos a ver. Esto trae una realización de felicidad y nos sentimos completos. Qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Dios planificó una agenda, y esa agenda está diseñada para que nosotros hagamos las cosas según lo que Él nos ha ordenado hacer. A mí me gusta mucho el ver a las personas en la carrera o en el oficio o en la habilidad que Dios les ha dado. Qué mal me he sentido yo queriendo predicar como otro predica, cuando Dios me dio la manera particular de predicar. Eso significa que me puedo inspirar en otros, pero usted, a través de su huella dactilar, del iris de su ojo, del ADN de su cabello, usted es único, y Dios va a hacer cosas maravillosas en esa forma particular en que usted fue creado. Siéntase dichoso. Por ahí comienza la felicidad, cuando sabemos que Dios tiene una manera de tratar personalmente con nosotros. Y esto es para mí muy singular, porque al inicio yo no lo sabía, pero la felicidad más grande la obtuve cuando me di cuenta que Dios me mira en forma singular, como su hijo único. Y cuando digo único, en el aspecto en que yo fui creado. Dios trabaja en forma individual con cada uno de nosotros, y eso me gusta mucho, porque hay personas que no han descubierto esa bendición de poder ser felices de la manera como Dios los ha creado, y están buscando parecerse a otros. Creo que nos podemos inspirar en otras personas, pero lo más importante es descubrir todo lo bueno que Dios ha creado en nosotros. Y cuando una persona comienza a descubrir todo lo bueno que ha creado en él o en ella, somos auténticos. Me gusta la autenticidad con que Dios nos creó. Los hijos son como los dedos de la mano, ni uno es igual al otro. Uno es más gordito, otro es más largo, otro es más cortito, otro es más chiquito, pero todos, trabajando unidos, funcionan con una gran habilidad. Así son los hijos de Dios, y por eso yo les celebro a cada uno de ustedes con un fuerte aplauso. Le doy gracias a Dios por su vida y le digo: Señor, úsalo de manera adecuada. Hay un amigo que me dice: me gustaría que Dios me usara como te usa a vos, poderosamente. Y le digo: y yo admiro tus cualidades. Él tiene una gran cualidad, y es que él se ríe de la vida, de todo. Vive feliz. Él es muy pobre económicamente, pero es una de las personas con más felicidad que he encontrado. Tanto así
que estábamos en la casa. Yo siempre trato de ayudarlo económicamente. Estábamos en la casa y un día se tira en el sofá y se quedó dormido. Y después de 10 minutos yo salgo ajetreado, sudado, y le digo: nos vamos. Y él abre un ojo y me dice: tan placentero que esté este sofá. Mientras yo estoy 220 pilas puestas, él está con el switch apagado y me dice: te voy a hacer una pregunta, Roberto. ¿Cuál? Vos disfrutás estos muebles, te sentás en ellos. Casi nunca me siento. Y me dice él: yo no lo compré, yo no lo traje a la casa y los estoy disfrutando. Y vos que los compraste y te costó mucho dinero, no los disfrutás. Quede viendo al lado y sonríale y dígale: hay que disfrutar lo que Dios te ha dado. Disfruta a su esposa, disfruta a sus hijos, disfruta el talento, disfrute todo lo que Dios le ha dado. Cuando disfrutamos lo que Dios nos ha dado, entonces comenzamos a entender el propósito para lo cual estamos aquí. Usted es único. Celebre eso. No hay dos. Dicen que hay 7 rostros iguales a nosotros. ¿Se imagina que en este mundo hay 7 personas que se parecen a usted, que parecen una fotocopia? ¿Se imagina que hay 7 personas tan simpáticas como usted? Qué dichosos que son esos otros 6, ¿verdad? Aleluya. Pero ¿qué hace Dios? Aunque se parecen a nosotros, somos únicos. Y Dios celebra eso. ¿Sabe por qué Dios celebra eso? Porque hay algo que Dios nos ha enseñado y debemos de adoptarlo como un estilo de vida. Y es hijos empoderados. Hay una gran diferencia en el mundo religioso al mundo cristiano. La gente hoy sigue investigando qué religión es la buena. Yo me recuerdo que cuando era muy muchachito se acercaba un tipo de una religión y competía con el otro. ¿Y saben cómo competían? Dice: ¿y en tu religión te permiten beber guaro? Éramos muchachos. Y le decía el uno: bueno, en mi religión pues quizás me permite. Y en tu religión te permiten fumar. Y en tu religión te permite andar con otras mujeres. Porque mi religión me lo permite. Hay unas religiones que son raras. Hay unas religiones que permiten, o sea, que hacen creer a la gente que se puede llegar al cielo agarrado de la mano del diablo. Y no es así. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hace la diferencia en esto? Este texto lo enseña. Los hijos de Dios actúan con justicia. Los hijos de Dios son empoderados por nuestro Padre. Y nuestro modelo es Jesucristo. Y Jesús nos vino a enseñar la manera como vivir en el mejor nivel de vida. La gente estaba sofocada buscando dioses, haciéndose imagen, creando diferentes tipos de deidades o formas de adoración. Incluso los hebreos, los israelitas, tenían una forma particular de buscar a Dios con sus nombres, atributos que Dios tiene, y algunos de ellos tenían tanto miedo de acercarse a ese Dios todopoderoso, porque nuestro Dios es grande y fuerte. Él es un Dios vivo, Él no es una imagen, Él es el creador y sostiene todo el universo. Pero Jesús nos vino a enseñar la mayor revelación. Y Jesús nos dijo: no le digan Dios, llámele Padre. ¿Cómo? Ahora Jesús nos viene a decir a nosotros: los voy a llevar y presentar delante de ese Dios vivo como hijos. Que yo voy a ser un hijo de ese Dios todopoderoso y que lo voy a tratar y voy a acercarme a Él como a un padre. Eso es una tremenda revelación. Eso es el cristianismo. El cristianismo no es otra cosa que la relación del Padre
nuestro que está en los cielos con los hijos que son empoderados en esta tierra. Por eso dice: la generación de los justos será poderosa en la tierra. Tenemos un Dios que ama, un Dios que es justo, un Dios que aprueba la justicia, un Dios que desaprueba la injusticia. Y ese es el factor determinante de decir soy o no soy cristiano. Esa es la diferencia de caminar en bendición y de sentir felicidad. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es lo que nos hace felices. Lo que hacemos se convierte en lo que somos. Y por eso la Escritura nos enseña en el verso 2: sus hijos tendrán éxito en todas partes. Toda una generación de justos será bendecida. Ahora quiero llevarlos al plano de nuestra vida diaria, de nuestra vida cotidiana. Somos papás, algunos de nosotros. Si yo soy un hijo de Dios, ¿qué tengo que enseñarle a mis hijos modelando en mi diario vivir? Dice en esta frase: toda una generación de justos será bendecida. Habla de que los hijos van a tener éxito por donde quiera que vayan. Y el éxito se traduce como en el Antiguo Testamento como la bendición. Bendición es éxito. Pero también la palabra justo se traduce como honesto en la vida cotidiana. Hay una correlación entre justicia y honestidad. Pero estamos hablando de la justicia de Dios. Y esto se refleja en el carácter o en la conducta a través de actos honestos. Y eso me gusta. Porque cristianismo no es hacer lo malo y creer en Cristo, practicar el pecado y creer en la fe. No, esto va de la mano. La justicia con la honestidad va de la mano. Y observe, número uno, como cualidad de una persona que actúa correctamente: actúa rectamente. ¿Qué es lo recto? Es no permitir nada torcido. Y esto nos va a llevar a pasar por encima de nuestros propios sentimientos. Oiga eso. Vamos a tener que tomar decisiones que pasan por encima de nuestros propios sentimientos. Y decimos: me gusta estas cosas, pero no es lo correcto. Y entonces debo de hacer lo que agrada a Dios. Y eso significa hacer su voluntad y no la mía. Eso es hacer lo recto ante los ojos del Señor. Lo segundo es, o tiene que ver con que una persona que actúa con justicia y honestidad cumple su deber. Tenemos asignaciones personales. Voy a tomarlo esto de una manera un poco atractiva con respecto a las parejas. Dice la Escritura, yo le recomiendo a los matrimonios, siempre estoy dándole charlas, últimamente he estado dando charlas a las familias. Y yo le digo a los matrimonios que el uno y el otro deben de comportarse de la manera correcta. Y hay un texto que dice que el hombre ya no se pertenece a sí mismo. Cuando está casado le pertenece a la esposa, y la esposa ya no se pertenece a sí misma o no es dueña de sí misma, sino que le pertenece a su esposo. De tal manera que cuando una mujer casada se viste, ella lo hace para ser atractiva ante los ojos de su esposo. Y también dice la Escritura que la mujer no se niegue al hombre en la vida íntima. Porque hay mujeres que toman represalias y dicen: cuando el marido se quiere acercar a ella en la noche, entonces ella, deja que estoy dormida. Ese es un peligro. O hay hombres que toman una actitud de que se van por ahí actuando de manera incorrecta. ¿Saben que la vida justa y correcta dentro del matrimonio es cumplir con los deberes conyugales? ¿Por qué algunas parejas
ya no cumplen con los deberes conyugales. Cuando se casaron, ellos no solo cumplían con los deberes conyugales, sobrepasaban los deberes conyugales. Significa, rompían el récord. Pero ahora se quedan viendo, aburridos, sin inspiración. ¿Saben por qué algunas parejas ya no cumplen con el deber conyugal y su vida es aburrida, monótona y vacía? Porque comenzaron a darle lugar a otras cosas y se acabó esa forma de provocarse. Ahora cuando el hombre la ve, lo que le provoca es dolor de cabeza, porque ella siempre le está hablando de las cuentas por pagar. Cuando se casó, ella era erótica y ahora es neurótica. Nadie la aguanta. El deber, y por eso puse un ejemplo del deber conyugal. Me decía un hombre: pastor, ¿qué hago? Me estoy quemando, hablando de que su esposa lo rechazaba. Y le dije: quizás tu esposa te rechaza porque sos como Batman. ¿Cómo como Batman? Bueno, a Batman le dicen el caballero de la noche. Significa que de día sos un ogro y de noche estás: amorcito, chiquita, vení por acá. Ah, de noche, de día no lo, ¿me entiende? O viceversa, la malcriada, la enojada. Y yo me pongo a pensar, ¿cuál es el deber conyugal de una mujer? ¿Cuál es el deber conyugal de un hombre? ¿Por qué se acabó eso? Porque no se siguió provocando. Este es el momento de provocar y de hacer las cosas hablando del deber conyugal. El deber conyugal, ahora el deber de padre. Cuando nuestros hijos crecen y tienen 8 años, aproximadamente 8 años, ellos quieren un papá. Pero de los 9, 10, 11 y a medida que sigue creciendo, él necesita un amigo donde se va a inspirar. Y algunos niños se distorsionan porque en esa edad se busca una inspiración. Y si nuestros hijos no son nuestros amigos, ellos buscarán personas con quien identificarse y a quien contarle aquellas inquietudes que tienen. De tal manera que cuando nuestros hijos comienzan a crecer, debemos de convertirnos en los mejores amigos de nuestros hijos, más que proveedores, amigos. Diga conmigo: deber. Nuestros deberes son los que nos van a permitir tener nuestros derechos. No se pueden reclamar derechos si no hay deberes. El deber de un hombre responsable es una familia feliz, una familia bendecida. Número 4, respeta la propiedad ajena. Vivimos en una nación en que Dios está produciendo en nuestras familias un maravilloso cambio. Y para que esto sea realidad, debemos de respetar lo que le pertenece a nuestro prójimo. Cuando somos justos en eso, Dios va a empoderarnos para poder actuar y que tengamos la frente en alto y digamos: he hecho lo correcto ante los ojos de Dios. Número 5, es transparente en los negocios. ¿Sabían ustedes que las empresas que hoy disfrutan de una buena fama es porque le enseñaron a sus clientes a gozar de garantía? Observe las empresas que han logrado distinguirse por un nombre. Es porque esas empresas le han enseñado a la clientela que ellos garantizan su producto y son los que hacen que el cliente quede satisfecho. Yo creo que se está levantando una nueva generación de empresarios en nuestro país. Se está levantando una nueva generación de emprendedores. ¿Y cómo vamos a ver días gloriosos? Es haciendo negocios en forma correcta, visionando de una manera transparente nuestros negocios. Decía una mujer millonaria que escuché hace algunos meses:
¿Cómo puedes saber si tu negocio es bueno? Si no le hace daño al prójimo, si no va en contra de los valores de la palabra de Dios, tu negocio es bueno y Dios quiere respaldar tu negocio. Por lo tanto, debes de tomar una actitud de fe frente a lo que estás haciendo. Debes de ser guiado con una buena forma, con un coaching, un entrenador, y creer que lo vas a lograr. Porque el 75% de las personas que tienen éxito en los negocios no es por el intelecto, es por la actitud. La actitud hace la diferencia entre aquellos que fracasan y aquellos que lo logran. Y Dios te ha dado todas esas herramientas. ¿Cuántos celebran eso en este día?